Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Hoy en el mundo más de 1.000 millones de personas fuman. Eso es alrededor de 1 de cada 6 personas que caminan sobre este planeta Tierra. Y tanta gente fuma, sabemos hoy, porque la nicotina es una de las sustancias más adictivas que hay sobre la Tierra. Es más adictiva que la cocaína, casi tan adictiva como la heroína. El tabaco es la planta de adicción predilecta de los seres humanos. En un mundo ideal, la gente no debería fumar, porque más allá de si es una decisión personal o no, un hábito placentero para quienes lo hemos tenido, es una decisión que genera un daño enorme en toda la sociedad. Y no solo por el humo de segunda mano y por los daños asociados a fumar, pero también por los costos asociados a los tratamientos de salud que necesitan las personas que fuman y a la pérdida de productividad por las muertes prematuras que fumar causa. Según las cuentas de los expertos, le cuesta al mundo, a todo el mundo, casi el 2% de su crecimiento anual. Afortunadamente, en mi opinión, nuestras sociedades y el tabaco es algo que une a casi todas las sociedades del planeta en su no prohibición. Todas estas sociedades han aceptado que se fume a pesar del daño que causa y lo han hecho, creo yo, porque la prohibición del cigarrillo sería impracticable, sería autoritaria, sería contraproducente, como lo es ya la prohibición de otra cantidad de sustancias psicoactivas. Lo que sí hemos hecho como sociedades es entender que hay que regular el tabaco. Por muchos años empresas enormes se lucraron de la adicción del cigarrillo. En algún momento se vendía el cigarrillo hasta para las mujeres embarazadas, con el retorcido aliciente de que los bebés nacían más flacos y entonces era más fácil para las madres dar a luz. Por estos engaños, las tabacaleras han tenido que pagar multimillonarias multas. Y no eran solo las tabacaleras, en general. Toda la sociedad había normalizado el consumo de tabaco en los espacios que hoy consideramos totalmente inapropiados. Hoy el mundo está ante una nueva encrucijada interesante frente al tabaco. El tabaco se fuma prendiéndole candela desde que los españoles llegaron a América, de donde el tabaco es originario. Desde 1492, cuando los españoles llevaron el tabaco a Europa y se esparció por todo el mundo, hemos fumado casi igual. Hace solo unos cuantos años surgieron los cigarrillos electrónicos, los vapos y todas estas nuevas formas de consumir tabaco. Y entonces estamos ante esta nueva encrucijada de si son maneras de reducir el daño que ya causa el tabaco o si son alternativas inciertas que nos pueden poner en situaciones similares a las del pasado. En últimas, lo fascinante es que esta es una discusión sobre cómo administrar un placer, una adicción que hace daño, pero con la cual nos decidimos convivir con cierto asco. Una adicción de la que ya sabemos mucho más que en el pasado, pero alrededor de la cual nos volvemos a enfrentar dando saltos al vacío. Aquí arranca Zona Franca. Y hablamos sobre esta nueva encrucijada, sobre un tema que puede parecer menor, accesorio, pero no lo es por los costos enormes que tiene sobre la sociedad, sobre las preguntas interesantes que surgen, con personas que lo trabajan desde distintos ángulos. Blanca Llorente lo hace desde el ángulo de la salud pública y del activismo antitabaco, ¿sí? ¿Está bien? No nos gusta escribirnos como antitabaco porque en realidad nosotros no estamos en contra del tabaco. Queremos es una regulación eficiente de tabaco. Entonces hablamos de control de tabaco. Usted es economista, tiene una maestría en salud pública, ha trabajado 10 años en control de tabaco y es parte de la Fundación ANAF. ¿Qué más, Blanca? Bien, muchas gracias por la invitación. Me imagino que le ha cambiado un poco el trabajo alrededor de todos estos nuevos dispositivos de los que hablaremos hoy. Sí y no. Se ha intensificado el trabajo con colegios, que son, digamos, la población más nerviosa, más preocupada con este tema, los padres de familia, los educadores y los mismos estudiantes. Entonces se nos ha intensificado la labor con ellos, pero el trabajo usual de regular una industria que promueve la adicción, que es la industria tabacalera, sigue siendo el mismo. El regulador es el representante del Partido Verde, Toro, y ha presentado usted ha presentado un proyecto para la regulación de los dispositivos electrónicos. ¿Y por qué llegó a ese tema? ¿Por qué le interesa este tema?
Esto llegó a la Comisión Séptima como ponente, parte del origen de este proyecto es de una compañera mía del Partido Verde, la representante Neila, que se acerca y dice, mire, estamos viviendo una realidad en Colombia y es la llegada de una cantidad de dispositivos que están llegando, en especial a los jóvenes y a los menores de edad, y llegó la hora de que se pueda generar una reglamentación y una regulación coherente con el mercado y con las posibilidades. Entonces decidí acompañarla en ese tránsito y ahí estamos caminando, oyendo a los diferentes sectores y a las preocupaciones sociales, no solamente de quienes hoy hacen parte del mercado de consumo, sino también de los sectores como el ministerio y los sectores públicos. Y los empresarios. Bueno, y sin duda la industria también está siendo una preocupación y la ha hecho manifiesta. Francisco Ordóñez no es de la industria, pero es de los usuarios, el presidente de la Asociación Colombiana de Vapeadores, licenciado en Ciencias Sociales. Hay una Asociación Colombiana de Vapeadores. Está muy bien que nos asociemos para todo tipo de cosas. ¿Usted por qué llegó a esto? Pues realmente yo era fumador, ¿sí? Y al ser fumador busqué una alternativa para reducir precisamente el consumo de tabaco, sobre todo por mi hija. El hecho, digamos, de que no fumara en la casa, pero igual llegaba a la casa, digamos, impregnado del olor del tabaco. Mi esposa tiene, digamos, asma y había una posibilidad de que la niña heredara esa asma. Entonces el neumólogo me dijo, bueno, ¿quién fuma en la casa? Yo le dije, yo, pero yo no fumo dentro de la casa. Me dijo, igual, tu ropa, tu aliento, tus manos, así te le cambies, te laves las manos, lo que sea, va a generar, digamos, un impacto de pronto dentro de ella que le pueda afectar. Yo había intentado con los parches, con los chicles, incluso me trajeron unos inhaladores desde Estados Unidos para dejar de fumar, no lo logré. Y cuando encontré los vaporizadores, el primer día que utilicé, el primero que compré, dejé de fumar hace más de 6 años. Hace más de 6 años, ¿hace cuánto surgieron estos aparatos? Pues hay fecha de invención, pero ahí al mercado abierto estamos en los 2002, 2003 que se popularizó, pero unos años antes se Julián Quintero trabaja en Acción Técnica Social, es sociólogo, es investigador, trabaja el tema de reducción de riesgos y daños asociados al consumo de sustancias psicoactivas, y esta me imagino que es como un área a la que usted no se imaginó que iba a llegar, habiendo trabajado más con sustancias psicoactivas del otro tipo, como drogas ilegales y con usuarios de drogas. Hola Daniel, buenas noches a quienes están acá. Pues nada, nosotros ya veníamos más o menos hace 2 o 3 años evidenciando, estábamos mirando cuáles eran las alternativas. Siempre la gente nos decía, venga, ¿y por qué no tienen nada frente al uso del tabaco? Entonces empezamos a indagar y en ese momento nosotros hacíamos estrategias de reducción de daños para fumar cigarrillo. Entonces, por favor, no haga caladas profundas, no fume en lugares cerrados, haga deporte, coma, tan. Y empezaron a aparecer los dispositivos para administrarse nicotina de manera, digamos, sin combustión. Y en ese momento pues los vimos como una alternativa, escuchamos a las personas con lo que estaban diciendo y empezamos a estudiar un poco cómo se desarrollaba y claramente hay estrategias de reducción de riesgo y daño para fumar y debe haber estrategias de reducción de riesgo y daño para usar dispositivos electrónicos, claramente. A ver, entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de dispositivos de administración de nicotina, pero no solamente de eso, porque los vapeadores no solamente son de administración de nicotina. Tengo el de definición tipos por aquí. Entonces, productos de tabaco calentados, que entiendo son los que se les pone el cigarrillito, digamos. Tabaco en forma sólida. Tabaco en forma sólida. Generan vapores que contienen nicotina y otras sustancias tóxicas. Algunas no están en los cigarrillos y se me perdió en esta pantalla. Y están también los cigarrillos, algunas no están en los cigarrillos convencionales y al calentar el tabaco o activar un dispositivo que lo contiene. Es decir, aquí no hay combustión, pero ¿hay combustión? Es una buena pregunta. En tabaco calentado hay un par de artículos científicos publicados que dicen que en condiciones normales de uso han encontrado casos en que sí hay combustión, a pesar de que los comercializadores pues alegan que no hay combustión. En general son productos que están por debajo de la temperatura de combustión. En general. Y están los otros, si me la vuelves a poner, que creo que es el que tenemos aquí en la mesa, ¿cierto? Sí. Que son los cigarrillos electrónicos sin tabaco o los vaporizadores. Sí, ese es el nombre técnico realmente. Que ahí usted no le mete tabaco sólido, sino que básicamente le mete un líquido. Un líquido, exacto. Es un líquido que se calienta, se evapora y es lo que se inhala.
no hay combustión como tal como sucede en el tabaco. Y entonces ahí usted tiene sobre la mesa un par de dispositivos. Lo que pasa es que el producto se ha desarrollado, digamos, hay unas generaciones de desarrollo del producto. Entonces empezaron, los primeros que surgieron fueron los cigarettes. Póngalos mirando de frente. Eso. Ok. Los cigarettes que tenían la forma de cigarrillos, Sí. o sea, que fueron los primeros que llegaron aquí al país, que era lo que simulaba, digamos, el hecho de fumar, y por eso el nombre, se acuñó el nombre de cigarrillo electrónico, Claro. realmente. Ya la siguiente generación son los dispositivos, digamos, Ego, que parecen unos esferos, que son largos. Ya vienen, digamos, otros dispositivos que son de tercera y cuarta generación, que son mucho más modernos, que son de tanques abiertos, con un dispositivo que administra la energía, la regula y entonces da la intensidad de qué tanto vapor puede llegar a generar o no. ¿Cuáles son las distinciones básicas que uno tiene que tener al aproximarse a este nuevo tipo de dispositivos, Julián? Yo creería que por ese lado están las dos distinciones básicas. Hay unos productos que calientan el tabaco a unas temperaturas por debajo de la combustión, y hay otros dispositivos que calientan un líquido, y ese líquido puede llegar a tener o no nicotina. Y hay un cigarrillo tradicional mediante el cual usted por combustión adquiere y se suministra nicotina. Creo que esas son las tres diferencias que hay que tener como claras en el mercado, y es un poco hacia donde estamos empujando el debate, porque claramente a uno lo que lo vuelve dependiente del cigarrillo no es el cigarrillo, es la nicotina. Exacto. Y a usted lo que lo mata del cigarrillo no es la nicotina, lo mata es el humo, la combustión de una materia vegetal en CO2 que ingresa a su cuerpo. Eso es lo que lo mata. Entonces, digamos que claramente una cosa es quemar materia vegetal a 800 o poco más grados centígrados, y otra cosa es calentar un líquido o calentar una lámina de tabaco, sí, que no alcanza a hacer combustión y que no produce ese CO2 que lo mata a usted. Ahí encontramos un punto de discrepancia frente a la comprensión del problema, porque lo que sabemos hoy en día, si bien no tenemos estudios de largo plazo que nos puedan decir cuánta gente puede morir por exposición a estas sustancias, esta mezcla de sustancias, que estamos de acuerdo, es distinto hablar de las 7.000 sustancias tóxicas, 69 de ellas cancerígenas que están en el humo de cigarrillo, frente a lo que nos ofrecen estos productos. Hay unas diferencias importantes en dos sentidos. Uno, las concentraciones de nicotina y las sales de nicotina que estamos encontrando en los productos de nueva generación, como el Juul, son razón de preocupación en cuanto a intoxicación por exposición simple de nicotina, por el nivel de adicción que genera la nicotina en esta forma, y de ahí el problema que tenemos con Juul, que es uno de los de nueva generación en Estados Unidos. Juul es una marca. Es una marca, pero hay imitadores de Juul que están en el mercado colombiano. Que son esos como planitos. Que son planitos. Una USB. Parecen una USB, Larga. y tienen digamos, la cápsula es cerrada, no está diseñada para hacer un sistema abierto en donde con un gotero, pues como estos que el usuario es el que decide pues la mezcla, sí, y el tipo de sustancia que le introduce. Estos son productos en teoría cerrados, aunque yo he encontrado youtubers que explican cómo abrirlos, como todo, pues. Pero digamos, el tema de la concentración de nicotina es importante tomarlo en cuenta, y que la nicotina no es inocua. El hecho de que una inhalación de nicotina no genere, digamos, efectos de intoxicación aguda, no significa que no tenga y que no genere muerte en sí misma. No significa que no sea un problema. Pero estamos de acuerdo en que los estudios demuestran que lo más nocivo del cigarrillo es la combustión de materias vegetales, como lo pone... El otro día yo le escuchaba esto a un neumólogo que decía, ¿usted qué prefiere? ¿Morirse de un cáncer causado por 100 sustancias o un cáncer causado por 5 sustancias? A la hora de la verdad, tenemos sustancias cancerígenas, sí, presentes en el vapeo. ¿Sí? De ahí que siempre insistimos en que hay que tener mucho cuidado en cómo comunicamos el nivel de riesgo de estos productos. Hay un tema, y es que del 100% de lo que usted aspira en un cigarrillo de combustión, le ahorra este tipo de dispositivos el 70%, pero queda un 30% de productos cancerígenos y muy dañinos, y ese es el punto que tiene esta discusión. Digamos que lo fascinante de su trabajo es tener que llegar a regular una cosa sobre la que todavía no se tiene claro muy bien qué es, qué hace, ni siquiera cuántos tipos de cosas hay, si hay distintos tipos de mezcla, si hay distintos tipos de administración. Y entonces, ¿cuál es un poco el reto? Obviamente es no tener suficiente información, pero ¿cuáles son las
muchas decisiones que intervienen ahí. Me imagino que una vez vamos a tener mucha precaución inicial, incluso restringiendo mucho la industria y el desarrollo de nuevas formas de administración, o vamos a darle rienda suelta y después vamos a mirar. Aquí hay 4 puntos muy importantes dentro del contenido del proyecto de ley que está a mi cargo. Lo primero y lo más importante es entender y mandar el mensaje que una cosa es la ley antitabaco, que aquí todos coincidimos que no se puede modificar, porque la ley antitabaco ha generado un paso adelante frente al tema de prevención, y creo que Colombia ha sido líder en América Latina de lograr muchos pasos frente a eso. El segundo, estamos seguros y hemos llegado a un consenso con todas las entidades de que es mucho mejor regular que prohibir. Porque uno no soluciona un problema de salud pública simplemente prohibiendo, porque eso es, como dicen las abuelas, un pajazo mental, porque al final eso genera por detrás todo un comercio ilegal, pero la realidad es esa. Oiga, hay que poner unas normas mínimas. ¿Y qué estamos hablando? Lo primero, el tema de la promoción, la prevención, la promoción, el patrocinio y la publicidad. Ahí hay un riesgo gigante, porque eso está incentivando que muchos jóvenes y adolescentes empiecen a acceder al consumo de estos dispositivos. Pero de ahí ya hay una decisión importante, que es regulemos. Regular, lo primero es regular. Lo más importante es definir el marco por medio del cual estos dispositivos se van a vender. Primero, alejarlos de los menores de edad. Sí. Eso es clarísimo y todos coincidimos en eso. No puede estar cerca a las universidades, a los colegios, a los centros de educación, y muy lejos, y las barreras gigantescas para que los menores de edad no accedan a esto. Lo segundo es el tema de patrocinios, publicidad y promoción, porque ¿dónde va a llegar esa publicidad? Entonces, a pesar de que no se pueda vender en los colegios, pues si esa publicidad está cerca de los colegios, en eventos deportivos o en algunas actividades culturales, pues estamos generando un mensaje contradictorio. Yo tengo aquí una publicidad, la de publicidad vapeadores, Juanse, que muestra un poco los dilemas a los cuales nos enfrentamos, obviamente sabiendo todo lo que sufrimos, y digamos que todos los goles que nos dejamos meter como sociedad en la publicidad del pasado. Está en inglés, sale en la revista Smithsonian, los amigos no dejan que los amigos compren cigarrillos. La vida se trata de tomar decisiones. Y entonces, por un lado están los cigarrillos, el cenicero que huele horrible, y está esta sustancia que se le echa a los vapeadores, que tiene un humito todo blanco, aparentemente inofensivo. ¿Usted cree, Francisco, que está bien este ímpetu regulador que está avanzando ahorita en Colombia? Mira, nosotros estamos de acuerdo que tiene que existir una regulación. Nos preocupa, al igual que a todos, tanto a los legisladores como a los padres, a las instituciones de salud, que esos productos lleguen a manos de menores de edad. Estamos totalmente en desacuerdo que los menores accedan a estos productos. Desde la asociación hemos promovido campañas precisamente con las tiendas, digamos, cercanas a la asociación, de no venta a menores de edad. Hay que hacer una aclaración frente a lo que decían anteriormente, frente al grado de toxicidad que pueden llegar a generar los líquidos. Hay digamos, la máxima de la toxicología es que el veneno está en la dosis, ¿sí? ¿Y hay presencia de sustancias dentro de los líquidos? Sí. Sí. Nosotros no negamos que no sea inocuo, o sea, en ningún momento lo aseveramos. Pero las concentraciones de esas sustancias son muy bajas, incluso algunas son tan bajas que están por debajo de los estándares que establece la FDA para ese tipo de sustancias. Por eso hablamos de reducción de daños. Claro. Pero también hay un elemento de incertidumbre, y entonces están todos estos casos, creo que van 60 y pico muertes relacionadas con vapeo en Estados Unidos, por ejemplo, y es que no se sabe, y están viendo por qué es que la gente se está muriendo asociada a esto. Y hay que decir, si se murieron 60 y pico por vapear, pues se han muerto cuántos en ese tiempo por fumar. Son dos cosas... Cientos de miles. Sí, son dos cosas distintas. A ver, el brote en Estados Unidos todavía no podemos descartar, y los informes del CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades en Estados Unidos, que cada semana está publicando, que son los que nos actualizan en muertes, y en los resultados de la investigación dicen dos cosas muy claras. Uno, que han encontrado en la mayoría de los casos de muerte una sustancia que está asociada con quienes usan THC, que es la sustancia psicoactiva de quienes consumen marihuana en estos dispositivos. Y muy probablemente una de las sustancias que juegan un papel más cercano para explicar lo que está pasando en las muertes, que son por lesión pulmonar grave en Estados Unidos, es la vitamina E, ¿sí? Pero a renglón seguido dice, no podemos descartar que haya otras sustancias, porque precisamente todo lo que estábamos diciendo, hay múltiples sustancias en el mercado que estén jugando un papel, y advierte, le piden a la gente, sea cuidadosa, si usted está vapeando, por favor,
atienda las señales de alerta. Si usted tiene alguna señal de alerta de tos recurrente, dolor en el pecho, por favor, acuda a las autoridades e informe que usted está utilizando estos productos. Entonces, hay incertidumbre. Por eso es Pero, que pero es un punto sobre el que no podemos basar toda la acción Claro, el regulatoria. proyecto de ley tiene una cosa importante que yo quiero decir una cosa allí que habla Blanca, y es que nosotros introdujimos un artículo que le permite al INVIMA controlar precisamente las sustancias que se van a introducir en estos dispositivos. Que hemos encontrado cuando nosotros nos fuimos a caminar diferentes sectores en la ciudad, encontramos que en algunos casos algunas personas irresponsables están poniéndole hasta Zampic, eso que utilizan para limpiar los pisos para poder generar un olor cuando sale este vapor, frente a otras sustancias que están manejadas irresponsablemente. Entonces, hay unos distribuidores que hacen un uso responsable de estos mecanismos, y lo que queremos es que el INVIMA controle cuáles son las sustancias, para que el usuario, cuando lo mire, diga, esto tiene INVIMA, yo puedo estar tranquilo de que es una sustancia controlada. Y lo mismo los dispositivos, que como muchos están viendo, están generando que quemaduras, que explosiones. Hay dispositivos hechos bien y que se puedan importar y que los puedan producir bajo administración del INVIMA, que es el que dice, oiga, esto está hecho bajo calidad para garantizar la seguridad y la no satanización de los vapeadores, que también es otro problema que está viendo. Me voy a la pausa. Estamos hablando esta noche de nuevas formas de administrarse nicotina y otras sustancias a través de es que ni siquiera sé cómo decirlo todo en una sola cosa, porque vapeadores, cigarrillos electrónicos y Similares y nicotina. Que no has hablado de las sistemas cremitas en los similares y dientes. nicotina. Ya regresamos. Trabalengua. Seguimos en Zona Franca, hablamos de nuevos dispositivos para administrarse nicotina, THC y en general... A ver, porque entonces, ahí teníamos, entonces... Yo quisiera teníamos complementar algo ahorita. estos que son de... uno le echa una sustancia, un Es liquidito... líquido que se calienta Que usted le puede meter ahí nicotina o THC líquido. Hay otros... Y puede meter lo que quiera. No, yo haría una claridad. Realmente el diseño de los productos generó, digamos, abrió una puerta a poder, digamos, vaporizar muchos productos, ¿sí? Realmente el punto de partida es vaporizar líquidos que contenían nicotina, pero al verse, digamos, la posibilidad que generaba esto, se generaron, digamos, productos para vaporizar líquidos con THC. Lo que explicaba Blanca hace un momento es que la CDC dice que, y la FDA, es que hay unos productos en el mercado ilegal en Estados Unidos que fueron adquiridos por esos consumidores, que fueron elaborados con THC, pero mezclados con acetato de vitamina E. ¿Sí? Entonces, el problema es la ilegalidad que se genera en torno a eso, y por eso creemos que una regulación tiene que existir precisamente para que eso no suceda. Yo creo que la discrepancia está en cómo regular, no en el objetivo de la regulación. Creo que aquí en esta mesa ya lo hemos dicho. No, y que creo que hay un acuerdo en Colombia que, es decir, un acuerdo que no existe en otros países sobre que esto necesita ser regulado. Aquí hay un acuerdo ya, creo que estamos en el COM. Daniel, esta no puede ser la nueva guerra contra las drogas, ¿me entiendes? O sea, nosotros ya hemos visto lo que pasa cuando se entra a prohibir, a restringir, a perseguir, y cómo todo se sale de las manos y terminamos en un caos en el que estamos ahorita con las drogas. Para complementar un poco desde nuestra tarea como reducción de riesgo y daño, ustedes lo hemos dicho varias veces acá, una cosa es la calidad de los productos y otra cosa es la práctica. Y yo creo que esos dos son elementos muy recurrentes, porque, por ejemplo, de una cosa que sí va a diferenciar y por qué razón no debe ser esto metido en la misma ley tabaco, es que aunque la publicidad debe ser totalmente restringida, como ha sido la publicidad del tabaco, el acceso a la información para el uso del dispositivo sí debe existir. Y una persona debe tener el derecho sobre demanda, como ha sido, por ejemplo, cuando alguien va a preguntarnos por una sustancia, de cómo debe consumirla con menos riesgo, lo primero que le dice es sobre qué sustancia usted qué está consumiendo. Entonces, una persona debe tener el derecho de acercarse a una tienda, a comprar un dispositivo y preguntar cómo se usa esto. O sea, esto es abierto o cerrado, no enclosetarlo. Pero... Y es información sobre demanda de manera individual a quien accede a un dispositivo de este tipo para administrarse nicotina. Que eso es muy diferente a tener publicidad con personas que pueda parecerse y que usted esté vendiendo un producto. Son dos cosas diferentes. Y por eso no entiendo por qué la inconformidad con regularlo como producto de tabaco. Porque el producto de tabaco no impide la ley 1335 en los artículos que prohíben publicidad, promoción y patrocinio. ¿Qué es la ley antitabaco? Es la ley de control de tabaco. No me voy a cansar de decir que es control de tabaco, no es antitabaco. Lo que impide es que haya acciones de publicidad
promoción y patrocinio, ¿sí? Pero de hecho hay una disposición que dice que debería el consumidor y el Ministerio de Salud conocer los contenidos de nicotina y en eso hay que ¿pero a usted le trabajar. gusta la ley que está tramitando Mauricio? Es que ahí es donde yo discrepo. Yo coincido en que hay una cosa muy, muy buena de la iniciativa y en la audiencia pública lo dije, que hubo hace unos días en el Congreso, que es el tema de contenidos. El tema de contenidos y asignarle una función al INVIMA indudablemente es algo que ayuda. En donde discrepamos a la luz de la experiencia que tenemos en tabaco es que, por lo menos en la versión que yo conozco del proyecto de ley, se permiten ciertas formas de publicidad. Ok. ¿A usted le gusta el proyecto del representante Toro? Me parece que es el proyecto que más se acerca, digamos, a los intereses de los usuarios. Entonces, espérese, ¿por qué quiero hacerle? ¿Y a usted le gusta? A nosotros parece que recoge y que además es un punto adelante, o sea, es que nosotros, o sea, me parece que encerrarnos y meter una cosa que no es cigarrillo, digamos, que necesita una especificidad, que necesita unos controles, ponerlo en una ley tan limitada, que además tiene como característica que es casi que la prohibición y la restricción como medida de educación, no, Venga, esto es perdón, avanzar ¿pero por qué prohibición? y se debe avanzar. Sí, Yo aquí tengo no se una está visión prohibiendo. de técnica legislativa frente a una solución aquí. Hay dos proyectos que están en este momento en camino. El 057, que es el que yo tengo como ponente con mi compañera Neila, y el 174 que viene de Senado. El 174 lo que hace es modificar la ley no antitabaco, sino la de control de tabaco. El 057 crea una reglamentación específica y especial, sin tocar los avances que esta ley tiene, para lo que tiene que ver con los nuevos dispositivos, porque es una nueva ¿A realidad. usted le da miedo que al abrir la ley... todo el mundo le meta mano y retrocedamos los avances en esto? Y hay un tema de técnica legislativa, y es que este proyecto de ley ya va para tercer debate, lo que implica que hacerle cambios sería prácticamente imposible. Este todavía los puede tener porque arranca su primer debate, claro. Entonces, los dos son susceptibles de mejora, claro, sin duda. Ahora la invitación es a Blanca de nosotros podemos mejorar las preocupaciones que tiene usted en el 057 de tal manera que lo que se meta en el 174 no genere un riesgo para la ley que ha funcionado y que ha sido hoy líder latinoamericana y segundo que sea inconstitucional. Y así el 057 recoge las preocupaciones de todos. Déjeme, yo le quiero poner lo que dice el ministro de Salud, el ministro Uribe, sobre, no específicamente sobre este proyecto de ley, sino sobre cómo el gobierno entiende debe ir la regulación de los dispositivos electrónicos. Implica una acción decidida para minimizar riesgos en fumadores y en no fumadores, con acciones para prevenir el inicio temprano. Tiene que ver con información y educación pública, voy para allá al final, tiene que ver con la prohibición a la venta a menores, como lo han dicho todos acá, hay mucho consenso en eso. Tiene que ver con la regulación de la promoción y de la publicidad, y tiene que ver con impedir el patrocinio y otras actividades que se puedan ver asociadas como benévolas. Nosotros no podemos volver a 2 generaciones atrás, donde era normal que viviéramos en ambientes con humo. ¿Y qué dice el gobierno? Estamos de acuerdo con lo que él está diciendo. De hecho, en el proyecto de ley que está bajo mi tutela, nosotros aceptamos que debíamos meter no solamente promoción, sino publicidad y patrocinio, y aceptamos que eso debe incluirse ahí, pero no estamos por fuera de todo, no permitir el acceso a menores de edad y todo lo que tiene que ver con una publicidad engañosa. O sea que creo que esto recoge ese consenso general. Daniel, yo tengo 2 elementos ahí que nos diferencian de hace 20 años, del lugar donde hablaba el ministro, como sociedad en la construcción de la norma. Y es que, por ejemplo, una cosa es que esta es una norma que, por ejemplo, hoy en día la reducción de riesgo y daño existe como una estrategia en la política pública, se aplica en muchos países, Colombia lo acaba de ratificar cuando saca la política pública, y ese es un elemento que Yo siempre le pido lo mismo, explique muy sucintamente qué es la reducción de riesgos y entonces daños. voy para la reducción de riesgos y daños. Daniel, hay gente que tomó la decisión de usar nicotina porque le produce un placer y porque es un estimulante antidepresivo. Y es tan placentero para él que hasta admite el riesgo de morir por eso. Esa persona no va a dejar de hacerlo. La reducción de riesgo y daño lo que hace es minimizar los impactos negativos de él y de la sociedad sobre la sustancia. Entonces hay 2 elementos que son diferentes, 3 elementos que son diferentes en la norma. Uno, existe la reducción de riesgo y daño, gente que no va a dejar de hacerlo. Esto no es ni para el que va a empezar, ni para... O sea, esto es para quien ya lo está haciendo. Lo segundo es,
existen los escenarios de participación sobre la construcción de la norma. ¿Cuándo se había escuchado a los consumidores en un escenario de estos cuando siempre los salubristas quieren tomar decisiones sobre quienes consumen? Y tercero, un tercer elemento, que esto es más de la ética de la medicina y es que por más buenas intenciones que la salud o los cuerpos de salud del Estado tengan de cuidar mi salud, no pueden estar por encima de la decisión que yo tengo de meterme en mi cuerpo lo que quiera. Bueno, y ahí quiero acotar algunas cosas. Le cayó a usted uso de ahí es donde tenemos, digamos, claro, y yo creo que es importante que demos estos debates y es absolutamente valioso que tengamos este espacio de diálogo. Yo creo que hay cosas que son reconciliables de las dos visiones. Uno, tabaco hace rato que superó el tema de prohibicionismo y si bien asume unas acciones regulatorias fuertes, lo que trata es de garantizar precisamente que las decisiones sean libres y responsables. Libres y responsables. Cuando tenemos niños que en promedio están empezando a los 13 años, eso no es una decisión libre y responsable. Y lo sabemos ¿por qué? Por las características del cerebro humano, ¿sí? Que tiene una manera de sopesar los riesgos que es distinta a los 10 años que a los 30, y eso es biológicamente probable. Y que es la edad a la cual empiezan a fumar las personas. Eso en el ámbito de lo individual. Sí. De lo individual. Entonces, en lo individual, yo estoy completamente de acuerdo, garanticemos decisiones libres y responsables. Si hay una persona que con toda la información y con su cerebro plenamente desarrollado y con capacidad de sopesar los riesgos informadamente, toma la decisión de consumir esta sustancia, ok, está bien. Pero hay un segundo elemento también. No olviden que el tabaco causa unos enormes costos a nuestro sistema de salud. Y la preocupación que tenemos también, que no la hemos tocado aquí, es la conexión que existe entre consumo de tabaco tradicional y estos productos, que esto no está despejado todavía. Entonces estamos de acuerdo al final en esto, o sea, nosotros no diferimos de la visión. Pero déjeme, porque hay una preocupación que está latente, y es que esto termine llevando a más gente al tabaco tradicional o simplemente reemplazando a la gente que fuma tabaco tradicional por unas maneras de administración que hoy no sabemos qué consecuencias podrían tener en el largo plazo. Pero sí sabemos que tienen consecuencias en cardiovasculares y en cáncer. Sí, me voy a la pausa y ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, hablamos del tabaco, de cómo el tabaco tiene impacto sobre nuestra sociedad y de cómo la tecnología con nuevas formas de administración intenta reducir esos daños del tabaco con nuevos daños. El tabaco sí se puede reducir, es decir, se puede reducir el consumo del tabaco. Usted lo decía antes del programa, el consumo de tabaco, el tabaco es la única sustancia psicoactiva que en Colombia hemos logrado reducir. Esto es el estudio, esto sale citado por la ONU, pero es el estudio del Ministerio de Salud. La encuesta nacional de consumo en escolares lo demuestra. Y bueno, y entonces yo tengo este del 2013, que es el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas. Julián, ¿cómo se llama ese? Estudio Nacional en Población General. Exacto. Pero entonces, tenemos en población universitaria. En población universitaria. Este es el último estudio que en Colombia estamos en mora hace rato de tener una actualización hasta 2018. Del estudio en población general. De calidad de vida, sí. De calidad de vida. En este que es el de consumo de sustancias, dice que del 2008 al 2013, el 46% de las personas en el 2008 había fumado o había tenido un consumo de tabaco en su vida. Eso bajó al 42% en el último año, del 22 al 16, y en el último mes del 17 al 13%. Sí. Sigue siendo una proporción muy alta de la población. Pero hoy en día la medición que tenemos en población adulta, la última medición, que es de 2018, del estudio de calidad de vida del DANE, que tiene una pregunta para medir tabaquismo precisamente desde el 2016, es que antes no medíamos año a año, ahora sí tenemos una medición anual, nos permite decir que el 9% de la población adulta fuma. Sí. O sea que ese dato que tú tienes ha seguido cayendo. Y entonces creo que hay una preocupación de que estos nuevos dispositivos puedan o cambiar esa tendencia o simplemente reemplazarla por unos daños que hoy todavía no conocemos en su totalidad. Y ahí hay como una visión desde los consumidores que usted tiene, Francisco. Claro, digamos, los argumentos que nosotros, digamos, sobre los cuales defendemos el uso de los dispositivos es precisamente a partir de la experiencia de los mismos usuarios. En la audiencia pública tuvimos la posibilidad de llevar un testimonio de una persona que sufrió de POC generada por el tabaco, que no se podía desenganchar del tabaco y que da su declaración y lleva sus exámenes mostrando
cómo los vaporizadores no lo curan, porque no estamos hablando que es un dispositivo milagroso ni nada, pero la reducción de daños que le estaba generando, o sea, el tabaco le está generando un daño, y gracias al vapeo reduce esos daños y cambia su calidad de vida. Claro, pero esto es casuística, ¿no? Y yo entiendo que la casuística y que los testimonios de las personas son muy importantes, pero pues yo le puedo decir, no sé, yo fumé de los 18 a los 37 Que también es el y miedo no que yo tengo. no me pasó nada. Daniel, la casuística de lo que está pasando con los muertos que todos los días salen en prensa con un niño súper entubado y entonces el niño pidiendo perdón y entonces usted dice 60 muertos frente a 42, 24, más o menos 30 millones de usadores de dispositivos en este momento. Entonces también eso es una manera terrorífica de volver otra vez a educar a la sociedad con miedo, cuando claramente puede ser, no digo claramente, puede ser que lo que estamos viviendo en este momento, este choque de muertes, es porque entró un producto muy fuerte, sin regulación, sin educación, a unos adolescentes que además tenemos clarísimo que el tabaco y las sustancias cumplen una función social y de que socialización. estas manes y de empiezan a echar aceptación. humo y eso se ve delicioso. O sea, Exactamente. Y que eso va a seguir llegando, porque Entonces, yo creo este que mundo está evolucionando y eso va a seguir llegando y es el momento de poner regular para proteger pero a y esos entonces, mayores y ¿cómo a esos regula adolescentes? Twitter? ¿Cómo regula Facebook? Ahí la regulación y la publicidad entran unos... Fíjate sin pánico, que con calma, ya hay algo dejando que con evolucione, calma, pero con ejercicio de conversando. realidad. Tenemos 300.000 usuarios menores de edad y jóvenes experimentando con estos productos. 300.000, mínimo, mínimo. Esto es una estimación súper conservadora. Pero, sí. Y tenemos 3,5 millones de fumadores todavía, ¿sí? Tenemos evidencia de que hay consumo dual. Todavía es muy difícil. Dual significa que fuman de los dos. Utilizan los dos, perdón. Fuman y utilizan estos nuevos dispositivos. Todavía no sabemos cuáles son esas interacciones entre los que usan uno y el otro y cómo se refuerzan, Pero o si se sustituyen. ahí hay un tema importante y es un tema de política pública. Si bien el proyecto de ley lo que busca es crear ese marco para regular, prohibir el acceso a esos menores de edad y tener unas reglas claras de consumo, viene una política pública que el Estado tiene que implementar para garantizar que esos menores no sigan creciendo, que ese consumo no siga aumentando y que al contrario logre reducirse el número de personas que son adictas a ese tipo de sustancias. Sin embargo, hay que entender la individualidad de cualquier mayor de edad que decide por voluntad propia tener el consumo de esos dispositivos, hay que respetarlo dentro de la autonomía del ser, con derecho a estar muy bien informado de los pero riesgos. protegiendo los sistemas de Pero, salud. Claro. porque aquí habría una oportunidad. Juan, se dame el de usuarios de Estados Unidos 2017. Entonces, y para pasar de la casuística, que es importante, a las estadísticas que se tienen, esto es de el Centro de Estadísticas de Salud de Estados Unidos, que es un ente gubernamental. Y entonces lo que mira es como los usos, quiénes son las personas que están usando estos dispositivos. Entonces, los usuarios diarios son en un 90.9% fumadores actuales o antiguos, o sea, personas que ya fumaban son los que están diariamente vapeando y los, digamos, entra un 9% que nunca había fumado, que son nuevos, ¿cierto? Usuarios ocasionales, ahí la estadística es un poco distinta, ahí hay más personas que entran nuevas, casi 20% frente a 80% que eran ya fumadores actuales. Si usted pudiera cambiar a toda la población que fuma cigarrillos por vapeadores, ¿lo haría, Blanca? Yo creo que hay que clasificar primero quiénes efectivamente son adultos y no quieren dejar de usar nicotina. Entonces ahí estamos de acuerdo. Sí. Démosles una puerta de salida que es una promesa de que aparentemente podría ser algo menos dañino, pero la mayoría de nuestros fumadores son menores de 24 años. Okay. Y eso, recordemos que es que el tema de nicotina es un problema no solo de salud pública, es un problema de desarrollo. Y lo mencioné yo también en la audiencia. La nicotina es una sustancia que tiene impactos en la salud mental de los menores de edad, tiene impactos en la capacidad de aprendizaje y en su nivel de atención, o sea, tiene impactos en su desempeño escolar. Tenemos 300.000 jóvenes usando esta sustancia con unas concentraciones, miren, aquí el joule que se consigue tiene 3 veces la concentración de nicotina de un joule en Reino Unido, porque en Reino Unido sí controlan la concentración de nicotina. ¿Y cuántos cigarrillos tiene un joule, digamos? Según el fabricante, un pot de joule tiene el contenido de nicotina de una cajetilla de cigarrillos. Claro, pero hay que hacer, digamos, una salvedad, y es que
es una cuestión realmente más técnica para entender un poco, digamos, las concentraciones. ¿Usted sí los pasaría a todos los fumadores? Claro, o sea, si va a reducir el daño que les está generando, incluso hay un estudio en Australia que ¿Por qué demuestra... no ofrecerles ayuda para dejar de fumar dentro de los esquemas Porque tradicionales? Yo no entiendo que hay quiero. unos que Claro, no es lo una- dejan. Porque nosotros no quiero. Que no podemos nosotros caer no en el negamos error de eso. hacer parecer esto como bueno y saludable cuando no. No, claro. Esto es un O sea, mecanismo que lo que le permite a algunos Pero es dentro dejar de lo fumar y malo a puede otros- ser bueno. Pues Menos es menos riesgoso. riesgoso, Es menos riesgoso, pero no deja de claro, ser malo y preferiríamos que no hubiera fumadores Claro. ni adictos a este Es tipo de que dispositivos, claro. nosotros, por ejemplo, decimos, si usted lo intentó con los parches, con los chicles y no lo logró, utilícelo. Total, Sí, total, pero utilícelo. eso no me lleva a mí a un escenario de permitir publicidad. ¿Por qué tengo que permitir publicidad? No, digamos, para en eso hacer estamos de acuerdo en la medida en que la publicidad, por ejemplo, no afecte a los menores de edad, que es la población que más nos interesa ahorita y que Perfecto. estamos defendiendo. Pero mira lo que pasa todos con el estamos yuca, Espérenme, es muy porque delicado. me queda una pausa, ustedes están muy encarretados, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, hablamos de nuevos dispositivos para consumir tabaco, THC, lo que sea que se le puede meter a estos aparatos. Y creo que usted tenía un punto importante al salir y es que esto no es bueno. ¿Cierto? No es bueno, no es saludable, tiene riesgos asociados porque hay muchas sustancias que contienen estos aparatos, muchas de ellas que también contienen los cigarrillos tradicionales, más de 20 sustancias perjudiciales potencialmente dañinas, algunas cancerígenas, muchos de los componentes son sustancias tóxicas con efectos sobre la salud conocidos, se han encontrado metales como plomo, cromo, níquel, formaldehído, que entiendo es la sustancia que está asociada al cáncer, y en concentraciones cercanas a los cigarrillos normales. Volvamos aquí y seguimos con, usted hablaba de una publicidad de Juul, que es además la marca que tiene la porción de mercado más grande en Estados Unidos, entiendo. Y que yo. está creciendo también en Europa mucho. Entonces yo veía una publicidad muy peligrosa para los menores de edad, donde se veía una persona saludable trotando en un escenario donde uno quisiera estar, como una publicidad muy hipster, muy chic, donde uno dice, uy, yo quiero probar eso, pero ojo que eso es un error, inducir a esos jóvenes a un mecanismo que es o para dejar de fumar o para aquellos que tienen una adicción, que es lo que hay que respetar. Claro, Pero el hombre Marlboro del claro, día de hoy. Tal cual, no hay que romper ese límite porque hay que cuidar a la sociedad del costo asociado que trae este riesgo. Daniel, yo valoro mucho, digamos, cuando uno empieza a ver los resultados del descenso de la primera vez del uso de cigarrillo y del consumo de cigarrillo en población universitaria y población escolar, coinciden fuertemente con lo que fueron, por ejemplo, todas las restricciones de espacio público y las restricciones de publicidad. Teníamos la Copa Mustang. Cuando se acabó, exacto, por ejemplo, el señor Marlboro se murió de Marlboro y el Marlboro salió del Ferrari, no se le olvide. Claro. Entonces, digamos que ese es el ejemplo, y nosotros en el tema de sustancias psicoactivas ilegales, porque esa es otra claridad que yo quiero hacer, y es que a nosotros desde la reducción de riesgo y daño, como al cuerpo, pues poco le interesa la legalidad o la ilegalidad de la sustancia, porque ella entra al cuerpo por la decisión que toma la persona y nos toca mirar cuál es el impacto que tiene sobre eso. Entonces, yo creo que la regulación estricta de la publicidad, el acceso a los menores de edad, es algo que nos ha dado resultado. Pero entonces ahora estamos en otro escenario en el que son dispositivos que llegaron, se van a quedar, y que quería cerrar con un tema, y es que, Daniel, estos aparatos también tienen sus décadas contadas, porque el futuro claramente va a ser el uso de nicotina como lo hacían hace 150 o 100 años, que es en crema, en Como las el encías. Ambil. Como el No, Ambil. en Suecia existe el snus, que son snus, unas bolsitas y que es uno se mete dentro de mucho la más- boca, y la reducción de la tasa de tabaquismo en Suecia es Y el es mucho más, 1%. ese producto, Daniel, es mucho más consumido que el cigarrillo y los dispositivos allá. Y entonces acuérdese que Suecia siempre está en el lugar donde la hemos puesto. Entonces, el futuro de esto también está contado, porque vamos a avanzar hacia a seguir accediendo a nicotina por lo que produce en el cuerpo de una manera menos riesgosa que Déjeme posiblemente sea hacerles esto. una pregunta. Dame el de vacío legal, Juanse. Y esta es un poco la prohibición, a la restricción que hay sobre los espacios libres de humo. Así dice la regulación. Está prohibido consumir o tener encendido cualquier producto de tabaco en los espacios 100% libres de humo. Los espacios libres de humo de tabaco son todas las áreas cerradas, tanto en lugares de trabajo como en lugares públicos, todos los vehículos de transporte de pasajeros, otros lugares de acceso al público. ¿Está prohibido fumar eso o no? Está ¿Prohibido vapear? Hoy no. Aclaremos, productos de tabaco calentado, Sí. y aclaremos además que no son solamente áreas cerradas, son áreas abiertas de instituciones de salud, instituciones Centros educativas,
Y lugares de trabajo son también las áreas cerradas y abiertas. O sea, porque los sería impropio trabajadores- que yo le pidiera a Francisco que vapeara en este espacio, no lo voy a hacer, pero no sería apropiado, No, digamos. pero- que- La verdad, con respeto a los demás. pero a mí me encanta ver el humo, pero... Es un buen punto. Estos son dispositivos de vapeo, Sí. no son productos de tabaco calentado. A la luz de la interpretación que tiene la ley 1335, esto está por fuera de los ambientes libres de humo. Exactamente. Entonces, ¿qué estamos nosotros solicitando? Que se incluyan dentro de los ambientes libres de humo la misma regulación, entre otras, porque quienes hemos estado trabajando, yo llevo 11 años trabajando en control de tabaco y me ha tocado trabajar mucho en la implementación de la ley Sí. 1335, porque una cosa es legislar, que es muy Claro, valioso. usted no va a decir, ay, no, La es que esto implementación es una es realidad vapeador. compleja, déjenme que les diga, y entrenar a los inspectores sanitarios en esto, a la policía, ha sido un esfuerzo enorme que hay que además reconocerle al Ministerio de Salud esto, pero tenemos que llegar a una legislación que también tenga una realidad de implementación que sea Enorme. eficaz. Este ha sido uno de los cambios culturales que ha logrado nuestra sociedad y eso hay que reconocerlo y, Claro. y Nosotros, por dárselo a ejemplo, todos estamos ustedes. de acuerdo con eso, que no se utilicen en espacios donde haya presencia de niños, sobre todo Sí. parques, por ejemplo, los hospitales, los centros educativos y Es eso. que- Pero hay una preocupación en torno a los comerciantes y es que realmente se han creado tiendas especializadas para poder acompañar el proceso de la gente que quiere dejar de Sí. fumar. Entonces son espacios donde los usuarios pueden utilizarlo. ¿Qué va a pasar entonces si se implementa esta restricción con las tiendas? Lo que yo Pregúntele le al mencionaba, hay son representante. emprendimientos. Yo veo que aquí nosotros no estamos lejos ninguno en la interpretación de lo que es el contenido de este proyecto de ley. Yo creo que hay más puntos de consenso que de diferencia. Claro, ese es un punto que hay que discutir frente a esos lugares especializados donde los mayores de edad, a voluntad Exacto. e informadamente pueden hacerlo, que eso ya será un debate, digamos, no tan complejo frente a lo que tiene que ver con el consumo en lugares como rumbeaderos, Claro. cerca de las universidades, que hoy se homologaría, donde todos estamos de acuerdo, a lo que es el tabaco de la ley de prevención del Pero tabaco. esa no fue Perfecto. la interpretación Nos que yo di a fuimos. la versión de espacios de vapeo que hay en la norma. Hoy, como está el 057, Ajá. está El tal suyo. cual así. Lo que estamos pensando es que sea tal cual como está hoy el otro tipo. No hemos hablado de frente a Sí, ese tipo. hay que definir ese tipo de Ese tipo sí no se ha espacios porque definido. son Que eso sí es una importantes. discusión que nos va a tocar dar. Se me fue el programa. Esta es una discusión sobre el futuro. ¿Puedo hacer una discusión. cuña? Sí, haga la cuña. El 29 de noviembre, en las horas de la mañana en la Universidad del Rosario, creo que varios de los que están en esta mesa están invitados, hay un espacio de discusión académica de todas las voces que están en torno a esta problemática, incluida la industria tabacalera, cordialmente invitados a asistir. Universidad del Rosario en el Jockey Club. Esta es una discusión sobre el futuro que seguiremos teniendo. Muchas gracias a todos ustedes. A ustedes, muchas gracias. Nosotros nos vemos con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.